Antes que nada, buenas tardes. Como dijo mi compañero Alberto, estamos en la hora feliz, en la hora del hambre. Pero bueno, vamos a disfrutar, vamos a hacer esto un poco más lúdico y vamos a gozarnos esta charla. ¿Listo? Entonces, a mí me gusta siempre comenzar con esta frase de Albert Einstein. Ego es igual a 1 sobre conocimiento. O sea, son inversamente proporcional. Y Albert Einstein es tan inteligente, ese IQ tan alto, que el ego solamente viene en gel, champú y cera. No hay más nada. Eso es el ego. No sirve para absolutamente nada. Listo. Teniendo en cuenta eso, miren, hablando de la obesidad un poco, mira, esta es una tribu en África, la tribu Bodi, donde los hombres, miren, son atractivos entre más sean barrigones. ¿Sí? Mírenlos, ahí están. Hacen un festival que se preparan 6 meses para engordarse e ir al festival, y el que tenga el abdomen más protuberante, ese gana. Y claro, se lleva unas bendiciones, o sea, unas mujeres también. Listo. Y acá, una tribu árabe, la mauritana, donde las mujeres son más atractivas, entre más obesas sean, son mucho más atractivas. Son prevalencia o predominio de riqueza. ¿Listo? Bueno, entonces la pregunta que primero nos vamos a hacer, miren acá otra. Cuando ser gordo era envidiable, eso fue aproximadamente en Nueva York, 1950. Crearon un club, el club de los 100 kilos se llamaba. Decían que la persona con mayor perímetro abdominal era sinónimo también de riqueza, de grandeza, y hacían concursos. Y miren cómo están felices ellos ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, son tan gordos, ¿eh? Pero bueno, bendito Dios. Bueno, la primera pregunta es, y quiero que vamos a responderla durante toda la charla: ¿qué es epidemia? Aumento inusual del número de casos de una enfermedad determinada en una población específica en un periodo determinado. Esa es la primera pregunta y que vamos a responder más adelante. ¿Será que la obesidad es una epidemia? Bueno, acá, miren, a nivel mundial, epidemiológicamente, hay pocos estudios porque a partir del 2000, del año 2000 hasta el 2015, hay un estudio realmente que aborda o dicen que el aumento de la obesidad ha sido aproximadamente de 604 millones, siendo la parte o el lugar donde hay más obesos es en Estados Unidos. ¿Sí? Es una prevalencia entre hombres y mujeres de igual manera, de igual forma. ¿Sí? No hay predominio entre hombres y mujeres, sino en que ellos, o de una otra manera, en ellos donde se ve mucho más a nivel mundial. ¿Sí? Entonces aquí les traje este reflejo para que vean que hay pocos estudios epidemiológicos de la obesidad, porque hay apenas uno del 2000 al 2015, todavía no hay uno nuevo en el 2023, pero quiero que tengan en cuenta que la obesidad a veces la hemos sacado como parte de enfermedad. ¿Sí? Aquí en Colombia, aproximadamente entre los pacientes de 18 a 64 años, entre hombres y mujeres, se dan cuenta, miren, que hay mucho más pacientes obesos en las mujeres, de un 59.6%, y miren acá en hombres de un 39.3% como tal. O sea que se dice que de pronto la prevalencia en mujeres ha sido mucho más en Colombia en este caso. Bueno, acá quiero que tengan esto claro porque quiero que se lleven a la casa el impacto que tiene la obesidad económicamente. Esto ha sido en Estados Unidos, ¿sí? Miren cómo se dan cuenta que a medida que aumenta el índice de masa corporal, aumenta de una u otra manera el dinero que se gastan mensual o anual cada paciente. Miren acá, les pongo un ejemplo porque sé que tenemos hambre. Miren, a medida que aumenta el índice de masa corporal, miren, 47.7, 47.5, miren cómo aumenta el gasto que tiene, aproximadamente $25,000 al año, que es aproximadamente como unos 100 millones de pesos colombianos. Entonces, si nos damos cuenta y sacamos esta conclusión, cada vez que hay paciente más obeso o el paciente con índice de masa corporal mucho mayor, genera mucho más costo. ¿Sí? Yo creo que el doctor Hernán nos hablaba mucho de la parte económica en los pacientes o que genera realmente la enfermedad, y ahí nos damos cuenta que la obesidad genera mucho costo, y no solamente costo, sino también tiempo. Entonces aquí
quiero que tengan claro esto, es el impacto que tenemos a nivel económico sobre la obesidad. ¿Hay factores de riesgo? Sí, tenemos factores fetales o infantiles. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente que nace obeso tiene una prevalencia en seguir con esa obesidad. Por eso es que ustedes se dan cuenta cuando dicen, yo siempre he sido así gordito. Sí, eso siempre lo que... No, pero es que yo nunca... No, es por eso, porque hay unos factores fetales e infantiles, la edad adulta, la menopausia, patrones de sueño. Sí, usted era productor, ¿cómo así que los patrones de sueño? Si se dan cuenta, bueno, en mi caso cuando era residente, uno duerme poco, ¿verdad? Pero come mucho. Y ahí están los patrones de sueño, los que nos genera ese de una otra manera el aumento o generar la obesidad. Medicamentos, el hipotiroidismo, la deficiencia de hormonas de crecimiento. Aquí les voy a dejar unos medicamentos para que tengan en cuenta lo que puede inducir, lo que puede conllevar a la obesidad. Mire, hay medicamentos psiquiátricos, ¿sí? Anticonvulsivantes, agentes endocrinológicos, ginecológicos, a nivel cardíaco. Miren cuáles son los medicamentos como tal. No voy a entrar mucho en polémica para que ustedes los vean. Se los voy a dejar en mi página de Instagram y también de TikTok para que los puedan ver y puedan llevarse eso a su casa. Sí, y aparte de eso, nos muestra las alternativas de una u otra manera que podemos conllevar o cambiar esos medicamentos con respecto y evitar que esos pacientes se nos puedan engordar. Esta gráfica es la base de todo. Vamos a gastarnos 2 minuticos. Miren, acá tenemos, ¿qué dice ahí? Adipocito, ¿verdad? Arriba, miren. Me sitúo en esta parte roja. El aumento del adipocito, ¿en qué termina? En diabetes, estatosis hepática, enfermedad coronaria y miren, falla cardíaca, stroke e enfermedad renal crónica. Mire lo que genera: apnea obstructiva del sueño, osteoartritis, reflujo gastroesofágico, esófago de Barrett y adenocarcinoma esofágico. Entonces, ¿se dan cuenta? Mire lo que pasa cuando aumenta la actividad del adipocito, lo que puede generar de una u otra manera este tipo de enfermedades. Pero ¿cómo lo genera? Hay 5 factores que nos pueden inducir ese aumento del adipocito. 1, aumenta la actividad de la adipoquinina, aumenta la producción de lípidos, aumenta lo que es correspondiente la actividad del sistema nervioso simpático, la actividad del sistema renina-angiotensina y mecanismos de estrés. De una u otra manera, miren esto: la actividad de la adipoquinina lo que genera aumento de la resistencia, aumento de las actividades proinflamatorias, resistencia a la insulina y diabetes. Acá tenemos de otra manera, mira lo que genera lo que es la actividad del lípido, lipogénesis, dislipidemia, y terminan todos de una otra manera ¿en dónde? En falla cardíaca, stroke y lo que es correspondiente a enfermedad renal crónica. Entonces, lo que yo quiero dejar claro con esto es que cuando aumenta la actividad de los lipocitos, mire lo que genera. Entonces, ahora les hago la pregunta: ¿será que la obesidad es una enfermedad? Sí. Y mire lo que conlleva a otras enfermedades. Yo tenía claro, me acuerdo cuando me dijo, me acuerdo que eso fue ahorita un familiar me dijo: ay, pero tu tío murió gordito. Yo le decía: sí, pero ¿cómo estaba él? Tenía falla renal, tenía antecedentes de evento coronario, tenía osteoartrosis. Entonces, lo que yo quiero dejar claro y que tengamos en cuenta es que la obesidad es una enfermedad y que tenemos y podemos ayudar a que eso se vaya eliminando por completo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con la obesidad? Esa es la pregunta. No queremos quedar como Diomedes. No podemos quedar como Diomedes. No sé, Ernesto, no sé. No podemos quedar así. Nosotros tenemos que actuar desde el principio de que nosotros cogemos los pacientes, ya sea médico general, el interno, el estudiante, el residente, el internista, el que sea. No podemos quedar así en ningún momento. ¿Listo? Eso es lo importante. No, sino trabajar en eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer o cómo vamos a permitir a que eso contribuya o qué vamos a evaluar? Tenemos 3 parámetros. 1, factores de riesgo como hipertensión, diabetes, enfermedades cerebrovasculares. 2, el índice de masa corporal. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? El peso sobre la unidad métrica del paciente
pero para eso hay muchas tablas y muchas medidas en internet que podemos hacer eso. Si se dan cuenta, tenemos que el paciente normal tiene una índice de masa corporal de 18 a 24.9. El paciente sano, el paciente con sobrepeso, perdón, de 25 a 29.9. La obesidad se comienza a clasificar a partir del índice de masa corporal de 30. Tenemos 1, 2 y 3. 1 de 30 a 34, 2 de 35 a 39 y 3 mayor a 40. Ya teniendo en claro eso, también nos hace un parámetro muy importante, que es el perímetro abdominal. En hombres es mayor a 102 y en mujeres mayor a 88. Ahora no vamos a salir a medirnos el perímetro abdominal. Mucho cuidado con eso. Entonces, teniendo esos tres factores como tal, que podemos coadyuvar a mejorar ese paciente, lo clasificamos en esto. Esta gráfica que ustedes ven acá es importantísima para el tratamiento. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal de 20 a 25 son pacientes con poco riesgo. Pero estos pacientes que tienen bajo riesgo, de 25 a 29, son pacientes con sobrepeso. Y yo quiero que ahorita contribuyamos nosotros con el tratamiento de estos pacientes. Acá tenemos un riesgo moderado, que son pacientes con índice de masa corporal de 25 a 29, pero con un factor de riesgo, ya sea hipertenso, diabético. Tenemos alto riesgo, que son pacientes con índice de masa corporal de 35 a 40, tienen alto riesgo porque tienen una enfermedad coadyuvante, o pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 40. Entonces, para que nos quede claro, bajo riesgo, pacientes con índice de masa corporal de 25 a 29. ¿Tienen hambre? Mirio, ya tú sabes que te encarga ahorita. Estoy de carro chino para todo el mundo. Ahí esa es la que rinde, ¿no? Listo. Riesgo moderado de 25 a 29, con un factor de riesgo, o de 30 a 35. Entonces, este cuadro nos va a ayudar para el tratamiento y vamos a prestar atención a esta gráfica que es muy importante. El tratamiento, hay recomendaciones y cambios que se deben realizar, que ahorita lo vamos a hablar. Farmacoterapia, dispositivos para bajar de peso o control de ello, o cirugía bariátrica. Entonces, miren acá, este paciente con riesgo moderado, que tiene un índice de masa corporal de 25 a 29 con un factor de riesgo, o un índice de masa corporal de 30 a 35, son pacientes que de una u otra manera, aparte de llevar recomendaciones y cambios en el estilo de vida, necesitan llevar farmacoterapia. Muy bien, vamos a hacer ese ejercicio porque quiero que ustedes vayan a resolver lo que más adelante, y van a ganar con todo esto muchas cosas. No son premios, pero bueno, vamos a ganar muchas cosas. El riesgo moderado. El riesgo alto son pacientes de 35 a 40 que tienen un alto riesgo, especialmente aquellas personas entre 20 y 39 años con un factor de riesgo y un índice de masa corporal mayor a 40. Entonces, ¿cuáles son las medidas que nosotros tomamos con esos pacientes que tienen un sobrepeso? Ahora damos cuenta que son índice de masa corporal de 25 a 29, sobrepeso. ¿Qué vamos a hacer? Estas recomendaciones. Miren, recomendaciones que se hacen para disminuir un peso del 5 al 10% del índice de masa corporal. Hay 4 recomendaciones como tal. Miren que aquí nos dicen orientación, la dieta, actividad física y monitoreo. ¿Cómo debe ser la orientación de ese paciente? Tienen que ser aproximadamente 14 sesiones durante 6 meses. Para mantener el peso, son sesiones cada mes durante un año. Dietas, mire la dieta que tiene que tener ese paciente para buscar una reducción del peso entre 5 al 10%. Dieta baja en caloría en mujeres de 1500 a de 1200 a 1500. En hombres hasta 1800 como tal. Acá, para mantener el peso, reducir esas calorías, y de todas maneras basado en la estrategia que tenga el paciente. Mire lo que le voy a decir con esto. Aquí no nos dicen, no, que tiene que ser agua con lechuga, que moringa. No, con comidas que a ustedes les guste, pero reduciendo la caloría que están haciendo. ¿Listo? Actividad física, creo que lo comentaba anteriormente. Miren acá, una actividad mayor a 150 minutos por semana en actividad aeróbica, como decía el profe Emilio, ¿sí? A nivel pacientes con prediabetes. Acá, para mantener el peso de 200 a 300 minutos como tal, durante una semana. Pero lo más importante y de todo esto es que nosotros tenemos que tener el control de todo eso. Para nosotros buscar reducir un paciente
del 5 al 10%, nosotros somos los que tenemos que tener control, monitorizarnos. ¿Sí? Cada semana tenemos que pesarnos, ver si estamos comiendo las medidas o las comidas adecuadas. Entonces, estos pacientes que están acá, o el tratamiento como tal, es esto. ¿Sí? Que son los pacientes que tienen sobrepeso. Pero ¿qué pasa? Estos pacientes que tienen sobrepeso como tal, nosotros a veces buscamos la manera más fácil, que es el medicamento. ¿Sí? Cosa que realmente no es así. Pero nosotros buscamos una terapia alternativa que sí puede ser por base del medicamento. Aquí les presento unos medicamentos que nos pueden ayudar como tal. Ahí están. Aparte de eso también nos muestran algo sobre la metformina, pero los recomendados por la FDA son estos. Y se ha visto y se ha demostrado durante estudios que el medicamento que nos ayuda a una reducción de peso como tal son los análogos de los GLP-1. ¿Sí? Ya ustedes saben cuáles son. Aquí lo ven claramente. Entonces, para que nos llevemos a la casa, vamos a hacer esto. Pacientes con sobrepeso, cambios en el estilo de vida. Pacientes con índice de masa corporal 1 y 2, fácil. Cambios en el estilo de vida y farmacoterapia. Y pacientes con índice de masa corporal mayor a 40 son pacientes que necesitan de una u otra manera medidas quirúrgicas, otro tipo de medidas como tal. En algunos casos puede lo que es recomendable dispositivos para bajar de pesos, que son estos que están acá, o procedimientos quirúrgicos como son la gastrotomía en manga por la parascopia o el bypass gástrico. Entonces, yo quiero que ustedes tengan claro con eso. A veces nosotros dependemos del recurso que tengamos y tomamos otro tipo de medidas. Pero lo que sí les digo, esto no es una camisa de fuerza como tal, porque se ha demostrado y se ha visto, y ustedes lo han visto en muchas imágenes, que pacientes con cambio en el estilo de vida hacen muy buenas cosas. Y ustedes no saben lo importante que es. Así como el aumento de la actividad del adipocito genera todas esas enfermedades, reducir el peso no es que va a evitar y va a permitir que no pase esa actividad de la resistencia a la insulina, la cirrosis, lo que es actividad de los lípidos, todo eso, hasta liberación de ácidos grasos. De una u otra manera, nosotros con una reducción de peso no saben realmente lo que nosotros hacemos. Entonces, ya para concluir y tener unas cosas muy claras, quiero que se lleven a casa. 1, si es una epidemia la obesidad, ¿cuáles son las medidas estratégicas? Cambios en el estilo de vida, farmacoterapia, que el más indicado o el que tiene mucho mayor evidencia son los análogos del GLP-1, y hay medidas bariátricas, medidas quirúrgicas como se las mostré, que son pacientes de índice de masa corporal mayor a, muy bien, mayor a 40. Miren este cambio que hicieron uno de mis pacientes. ¿Qué edad promedio le colocan ustedes a ese paciente? ¿Cómo cuánto? ¿Cuánto? 40, ¿verdad? Miren esto, 22 años tiene. De 105 a 71, ¿verdad? Miren esta acá, 112. Tiene 30 años. Miren acá. Le voy a mostrar esta, una niña de 18 años, miren, 98 kilos. Parece de más, ¿verdad? Y quiero que vean esto. Miren esta cara cómo está. Está un poco preocupada, angustiada, que sí es verdad, porque me llegó y dijo: doctor, yo quiero bajar de peso. Usted no sabe lo que yo sufro con eso. Mire cómo ha cambiado su vida. ¿Está feliz? ¿Está feliz? ¿Sí? 28 kilos. Lo importante en la reducción de peso no solamente es el impacto económico, sino el impacto emocional que tenemos en cada uno de esos pacientes. Miren cómo se ve más segura. ¿Sí la alcanzan a ver? Miren 110 kilos. Mírenlo acá, 80. Ahora les voy a mostrar algo muy importante. Miren, 130 kilos, glicemia en ayunas 280, glicada de 9. ¿Sí la ven? Miren acá, 83 kilos en ayunas de 110 y hemoglobina glicosilada de 6. El cambio es total. Y miren esto acá. Esta paciente no está aquí el doctor Gamarra, ¿verdad? Se la robó el doctor Gamarra. Y no te vas para allá, si no, vente acá conmigo. 80 kilos, miren cómo está este cambio. Entonces, 1, si es una enfermedad. 2, el impacto que tiene sobre los pacientes son falla cardíaca,
enfermedad renal crónica, estatosis hepática, osteoartrosis. Y 3, el cambio emocional que hacemos en estos pacientes realmente es algo de admirar. Entonces, para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando. Gracias.